Bueno, buenos días. Mi nombre es Kevin Arroyo y junto a mi compañero Juan Gómez y Eder Villalba, estudiante de tercer semestre de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Remington, en el área de microeconomía, vamos a estar exponiendo este video tutorial acerca de la teoría del productor y la función de producción. La teoría del productor. La teoría del productor es un tema de la microeconomía que estudia cómo las empresas toman decisiones para producir bienes o servicios, buscando maximizar sus ganancias y usar eficientemente sus recursos. Como las empresas toman eficientemente sus recursos. El productor debe decidir principalmente en qué producir, cuánto producir y cómo producirlo. Los factores de producción más comunes son el trabajo, que es el esfuerzo físico e intelectual de las personas, la tecnología, que son métodos y procesos para producir de manera más eficiente, la tierra o recursos naturales, que son las materias primas, suelo y agua, y el capital, que es la maquinaria, herramientas, edificios y dinero para producir. Claro está que todo esto depende del sector en que se encuentre la empresa. Y el objetivo principal de la teoría del productor es maximizar los beneficios, que es igual a ganancias más ingresos menos costos. La función de producción. Por otra parte, la función de producción muestra la relación entre los factores de producción y la cantidad de bienes producidos. La función de producción representa la relación entre los factores productivos utilizados por una empresa y la cantidad de producción obtenida. De forma general se expresa como Q es igual a F, L, K, donde Q es la producción, L el trabajo y K la capital. Una de las funciones de producción más utilizadas en economía es la función de Cobb-Douglas, que se expresa así: Q es igual a por L por A por Q por B, donde Q es la producción total, A el nivel tecnológico, L el trabajo, K la capital y A y B son elasticidades de producción. El parámetro A representa el nivel de tecnología o eficiencia productiva. Si la tecnología mejora. Bueno, buenas, primero que todo, mi nombre es Juan Gómez y yo voy a explicarles y hablar un poco sobre la producción en el corto y largo plazo. De antemano pido disculpas ya que no cuento con la disponibilidad tecnológica para poder grabar mi rostro y la pantalla al mismo tiempo. Con esta breve explicación empezamos. Bueno, ¿qué es la producción en el corto plazo? La producción en el corto plazo no es más que el periodo de tiempo en el que no es posible alterar uno o más factores de producción. Pues requiere de dos factores. El primero es el factor fijo, el cual pues habla de que es aquella, o se explica de que es aquella cantidad la cual pues no puede alterarse de manera inmediata, independientemente de cuánto desee producir la empresa. Esto pues no se puede alterar. En el corto plazo, pues, la empresa tiene al menos siempre tiene al menos un factor fijo. Este se refiere a los insumos que permanecen constantes en el proceso de producción durante pues, un periodo determinado. Generalmente se asocia con el capital, el cual incluye la planta física, pues la maquinaria o las instalaciones, o hasta incluso equipos especializados. Y por otro lado tenemos el factor variable, el cual pues a diferencia del capital, este puede ajustarse rápidamente para aumentar o disminuir el nivel de producción. Este normalmente también se asocia con el trabajo o los empleados. Bueno, pasamos a definir los conceptos fundamentales. Iniciamos con el producto total. El producto total no es más que la cantidad máxima de bienes producidos con una combinación de factores. Como podemos observar en la primera gráfica,
estos factores al inicio, como podemos observar, entre los diferentes factores, la cual es inalcanzable o alcanzable y habla sobre el trabajo y la producción. Al inicio, la producción crece rápidamente. Luego vemos que crece un poco más lento, no tan constante. Mientras que al final puede casi que estancarse, aunque la vemos con un poco de crecimiento. La curva, como podemos observar, sube hasta alcanzar su punto más alto. No el máximo, pero sí el más alto. Aquí. Segundo tenemos el producto medio. El producto medio pues indica cuántas unidades produce en promedio cada trabajador. Y este pues posee una fórmula matemática, la cual es producto medio igual a Q sobre L, la cual en este caso Q sería el factor fijo y L el factor variable. Luego pasamos al producto marginal. El producto marginal es el cambio que hay en la producción total. Esto al contratar una unidad adicional de trabajo. Es decir, si nosotros contratamos un personal, este se vuelve pues casi que negativo. Aquí está el ejemplo. Vamos a aplicar el ejemplo con la segunda gráfica. El producto marginal, como podemos observar en la gráfica, este aumenta al inicio. El producto marginal, esto aumenta al inicio, luego disminuye cuando el producto marginal cae. Y podemos notar que al final el producto marginal cruza el eje, casi que al final cruza el eje horizontal. Este se vuelve cero al final, justo cuando el producto total, el cual aumenta y luego disminuye, está en su máximo, casi que en su máximo grado. ¿Qué pasa aquí? Que si se sigue contratando personal, después de un punto, el punto marginal se vuelve negativo. Eso es lo que pasa con el producto total, ya que este baja, sí o sí baja. Como podemos observar, llega un punto en donde se mantienen constantes, pero al contratar tanto personal, él baja, lo cual sería pues una decisión ineficiente para la empresa o para el empresario. Recordamos que toda empresa lo que busca es utilidad. Pasamos ahora a la ley de rendimientos marginales decrecientes. Esta establece que a medida que añadimos más trabajadores a un factor fijo, como más personas o a una misma cocina pequeña, el aporte de cada nuevo trabajador eventualmente será menor. Esto que implica económicamente que existe pues el factor fijo, el cual da origen a la ley de rendimientos marginales, que si nosotros añadimos trabajadores, una cantidad fija de maquinaria, el aporte de cada nuevo trabajador será menor y tendríamos pues como un gasto pues que podría ajustarse. Es ineficiente. Pero ¿qué es la ley de rendimientos marginales en este caso? Esta ley pues en palabras simples establece que el corto plazo sí mantenemos un factor fijo y añadimos unidades sucesivas de un factor variable, llegar a un punto en el que los incrementos en la producción total serán cada vez menores. Y esto es lo que pasa con la ley decreciente. Pero también está la fase, esto se divide en diferentes fases, la cual es creciente, decreciente y negativa. ¿Qué pasa con la fase creciente? Que al principio los nuevos trabajadores, ¿qué es la ley de rendimientos marginales decrecientes? Que al principio los nuevos trabajadores ayudan a especializar las tareas y la producción sube más rápido. Pero llegamos a la fase 2, la cual por eso se llama así, fase decreciente. Rendimientos marginales decrecientes. El factor fijo, ya sea la maquinaria, se empieza a saturar y el producto marginal empieza a bajar. O sea, las personas empiezan a trabajar menos. Y procedemos a la fase 3, la fase negativa, la cual hay tantos trabajadores que estorban entre sí y la producción total empieza a disminuir, eventualmente empieza a caer. Y eso es, o sea, empezamos a consumir más gastos y producimos casi que lo mismo. Es una pérdida total. Luego de lo explicado anteriormente con la producción a corto plazo, pasamos a la de largo plazo.
Esta diferencia de la del corto plazo, en el largo plazo todos los factores son variables. Es decir, que la empresa puede cambiar tanto el número de trabajadores como el tamaño de su planta o la cantidad de máquinas. Esto en el menor periodo de tiempo necesario para alterar las cantidades de todos y cada uno de los factores. ¿Cómo así? Que dentro del menor tiempo que nosotros, tengamos para alterar las cantidades, esto influye directamente en todos y cada uno de los factores, ya que podemos ajustarlo. Los rendimientos a escala. Bueno, aquí tenemos los rendimientos a escala. Estos pues se dividen en diferentes tipos de rendimiento, los cuales son los CRS, IRS y DRS. Son constantes, crecientes y decrecientes. La definición económica más rápida es que para los constantes es que la producción aumenta exactamente la misma proporción que los factores. Para los crecientes que la producción aumenta más que proporcionalmente. Y decrecientes que la producción aumenta menos que proporcionalmente. Un ejemplo práctico que podemos utilizar nosotros para definir esto es el rendimiento que este consume. Por ejemplo, si aumentamos los factores en un 10%, la producción sube exactamente un 10%. Estos son los constantes. Si duplicamos las máquinas y empleados, produces el doble. Si aumentamos la escala en un 50%, producimos el 50%, o sea, el doble. Los rendimientos crecientes. Al aumentar, esta dice que la producción aumentaba más que proporcionalmente. Al aumentar los factores, digamos en un 10%, la producción sube más del 10%, ya son 15 o un 20%. Si la producimos un 50%, esta sube a un 60-65%. Esto suele ocurrir pues, por la especialización y las economías de escala. El ejemplo, que si duplicas factores y la producción se triplica, esta pues se vuelve una economía de escala. Los rendimientos decrecientes a escala hablan de que la producción aumenta menos que proporcionalmente. Aquí pues queda más que claro que si duplica los factores y la producción solo crece un 50%, al aumentar los factores en un 10%, la producción sube menos del 10%. Esto sucede cada vez que las empresas esto sucede normalmente en las empresas que son demasiado grandes, donde la comunicación y el control se vuelve casi que ineficiente, casi que perdido. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de la ley de rendimientos a escala. Como mencionamos, estas de manera creciente se mantienen constantes pero en crecimiento. Las constantes a escalas, estas tienen un crecimiento constante pero un poco menor. Y las decrecientes, al aumentar los factores en un 10%, por ejemplo, aquí, la producción sube menos del 10%. O sea, es decir, van en pérdida, casi que en pérdida, alejándose y llegando más a cero. Muchas gracias. Siguiendo con el ejercicio, vamos a analizar una función de producción que nos muestra cómo una empresa combina trabajo y capital para producir bienes. En la fórmula aparecen algunas letras. Q representa la cantidad que se produce, L representa el trabajo y K representa el capital como máquinas o herramientas. Primero tenemos la función de producción, que Q igual a 2L a 2 por L elevado a 0.5 por K elevado a 0.5. Luego nos dice que el trabajo es 16 y el capital es 25. Entonces reemplazamos esos valores en la fórmula. Queda Q igual a 2 por 16 elevado a 0.5 por 25 elevado a 0.5. Ahora elevamos las raíces. La raíz es de 16 La raíz es 16, es 4 y la raíz de 25 es 5. Entonces queda que Q igual a 2 por 4 por 5. Esto nos da 40. Esto significa que la empresa produce 40 unidades produce 40 unidades. Ahora calculemos el producto marginal del trabajo, es decir, cuánto aumenta la producción si agregamos un trabajador más. La fórmula es PMGL igual a 2 por 0.5 por L elevado a menos
0.5 por K elevado a 0.5. Reemplazamos los valores y el resultado final es 1.25. Esto significa que si entra un trabajador más adicional, la empresa aumenta un 1.25 unidades. Ahora analizaremos el producto marginal de capital que muestra cuánto aumenta la producción si agregamos más capital como maquinaria. Al hacer el cálculo el resultado es 0.5. Esto quiere decir que si agregamos una unidad más de capital, la producción aumenta un 0.8 unidades. Para saber los rendimientos a escala, sumamos los números que están como exponentes en la función. 0.5 más 0.5 es igual a 1. Cuando el resultado es 1 significa que hay rendimientos constantes a escala. Si duplicamos los factores, ahora duplicamos los factores de la producción. El trabajo pasa de 16 a 32, el capital pasa de 25 a 50. Al hacer el cálculo, la producción pasa de 40 aproximadamente 80 unidades. Esto demuestra que si duplicamos el trabajo y el capital, la producción también se duplica. En conclusión, esta función muestra cómo el trabajo y el capital influyen en la producción de una empresa. Bueno, seguimos con el análisis económico. Estos resultados permiten entender cómo decide un empresario. El producto marginal indica cuánto aumenta la producción al usar más recursos. Si el producto marginal es alto, significa que ese factor es productivo y conviene utilizar más. Si la tecnología mejora, el nivel ha aumentado, lo que permite producir más con los mismos recursos. Y esto también influye directamente en los costos de producción, ya que una mayor eficiencia reduce el costo por unidad producida. Y en conclusión, la teoría del productor y la función de producción permiten comprender cómo las empresas combinan recursos para producir de manera más eficiente. También muestran cómo influyen factores como el trabajo, el capital y la tecnología en el nivel de producción. Comprender estos conceptos es fundamental para analizar las decisiones empresariales, los costos y el crecimiento económico. Muchas gracias.